Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, nos encontramos de nuevo para este tercer encuentro del curso de desarrollo de software inclusivo. Así que sin quitarle tiempo a Miguel, Patricia y Ximena, el espacio es de ellos. Los escuchamos atentamente. Bien, bienvenidas. Perdón por la demora, estuvimos ahí algunas dificultades técnicas. Y bueno, hoy tenemos que mucho contenido para presentar. Sigamos compartiendo la presentación. Ahí ya se Hoy está compartiendo. Graciela, cuando la veas, tomás el control como hicimos antes. Dale, por ahora no la tengo. Hoy vamos a trabajar sobre el lector de pantalla, vamos a aprender un poco de la instalación, de la configuración, vamos a ver un poco de todo. Ya, Patri, nos vas a comentar un poco del contenido. Va a ser dinámica, hoy esperamos que muchas de esas preguntas, y bueno, y la segunda parte ya vamos a meter un poco más en el código y en el mundo del desarrollo. Perfecto, tenemos la presentación, ¿verdad? Sí, Sí, ya está sí. presentado. Listo. Patri, te dejo. Perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Buenas tardes. Yo soy Patricia. Vamos a ver los temas de la jornada de hoy. Gra, ¿podés pasar a la siguiente? Bien. Vamos a retomar un poquito lo que vimos en jornadas anteriores sobre lectores de pantalla, y en esta jornada vamos a profundizar un poquito más en lo que es el lector de pantalla NVDA. Vamos a ver sus configuraciones principales. Vamos a ver cómo navegar una web con el lector de pantalla, y vamos a ver algunas técnicas de testeo también con este lector. También vamos a hablar de menús, que son los modales también. Vamos a ver también cuál es la diferencia entre accesibilidad y usabilidad. Y vamos a ver algunas herramientas que tienen que ver con el testing durante el proceso de desarrollo. Así que bueno, vamos a dar comienzo entonces con los temas. Pasamos a la próxima diapositiva, Gra. Bien, vamos a hablar del lector de pantalla NVDA. Como dije, vamos a ver sus configuraciones iniciales, pero bueno, retomando un poquito qué es un lector de pantalla. Dijimos en jornadas anteriores que un lector de pantalla transmite mediante una voz sintética el contenido que hay en la pantalla. Hablando más específicamente de NVDA, hablamos de que es un lector de pantalla que es para Windows, y en este caso es un software que se instala, no viene integrado en el sistema, así que tenemos que instalarlo. Para eso estamos viendo en pantalla la página oficial de NVDA Access, que es de donde pueden realizar la descarga. En el PowerPoint les va a quedar el link de descarga desde la página oficial, que esta está en inglés. Pasamos a la siguiente. También le va a quedar en el Power el link de descarga de la página de NVDA, pero en español, que bueno, también van a tener el link para poder hacer las descargas. Es importante que al momento de realizar la descarga se fijen bien, porque en ambas páginas lo que hace es dar el enlace de descarga a las últimas versiones de NVDA, pero también en ambas da la opción de, si contamos con un Windows anterior al 10,
o sea, un XP, un Vista, un 7, tenemos la opción de descargar, tenemos que descargar esa otra versión un poco más vieja por una cuestión de actualizaciones y de compatibilidad, ¿no? Entonces, una vez que realizamos la descarga del archivo ejecutable de NVDA, lo ejecutamos y lo que tienen que hacer es aceptar, o sea, seguir los pasos de la instalación que va indicando automáticamente cuando ejecuten este archivo. Van a escuchar que ya empieza a hablar el lector, así que pueden seguir los pasos directamente. Como les dije, hay que aceptar y seguir. Y una vez que ya tienen la instalación hecha, vamos a escuchar un diálogo de bienvenida y bueno, y ahí ya damos comienzo a las configuraciones iniciales de este lector. Así que vamos a continuar con las configuraciones. Miguel, ¿vas a compartir? Sí, perfecto. Perfecto. Jimé, Sí, ¿pudiste probar con F10? probé F10. Ahora estoy, volví a apretar. ¿Aprieto F10 de nuevo? Perdón. Si apretás F10, decime qué te dice. Ahora, estoy escuchando mi máquina. No era, perdón, no es F11. No, es F10. Ah, A ver, Sí, F10. F10, presiono de nuevo F10, a ver. Pero decime qué te dice. Reunión Microsoft Teams. Cuando apretás F10 no te dice nada. No, F11, F12. ¿cuál? F11, F12, no me acuerdo. Ah, sí, controlando equipo remoto, ahora sí. A ver, pulsa el título de la ventana. Ahí está, Microsoft ahí controlando Teams. máquina. Ahí comparto la pantalla. no sé si es conveniente que dejes de compartir. Supuestamente se va a dejar de compartir. Ah, A o sea, ver. automático. Bien. Estamos con unos problemitas. Perdón, tuvimos algunos problemas técnicos. Pero bueno, vamos a ir viendo las configuraciones, algunas, porque la verdad que este lector tiene muchas configuraciones y es muy amplio, así que ahora vamos a mostrarles solamente las más básicas, como para que puedan empezar a probar el lector de pantalla y a también empezar a utilizarla en los testeos que van haciendo en sus páginas, ¿no? Decime Confirma si cuando se ve estés. la pantalla y si se escucha. Yo no estoy viendo la pantalla, me parece. No, sigue todavía la presentación. Dame un segundo. Barra de herramientas. Ahora sí. Barra de herramientas sí, de sí, pantalla compartida. Bien. Ahí ya estamos, Jimé. Barra de herramientas de pantalla. Entonces, ahora Barra de aprieto F11 de nuevo para poder... No. Ahí ya estás controlando mi máquina. Maneja como si fuera que estás controlando tu Bien. máquina. Bueno, perfecto. Perdón estas cosas, pero a veces pasa que las accesibilidades... bueno, lo que vamos a hablar es de la configuración de NVDA. Lo primero que vamos a encontrar una vez que hacemos la instalación es el cuadro de diálogo de bienvenida. barra de herramientas de
ahí voy a ir a... NVDA menú. Herramientas submenú. Ver con gestionar, crear, ejecutar, recarga, Z útil, remoto submenú, acortador UR, tienda NV, ver registro, visualizador, consola ahí lo país, estoy encontrando. gestionar, herramientas, Markdown Forever, ayuda perfiles de ayuda submenú, guía del usuario, referencia, novedades N. Sitio web de NV, licencia L. Colaborador, diálogo de bienvenida. Aquí está. Bienvenido a NVDA diálogo. Bienvenido a NVDA. La mayoría de las órdenes para controlar a NVDA requieren que mantengas presionada la tecla NVDA mientras pulsas otras teclas. Por Bueno, omisión, las teclas insert del teclado aquí numérico. les va a ir leyendo cómo este es el diálogo de bienvenida, donde podemos configurar algunas opciones, ¿sí? La primera es la disposición del teclado. Nosotros podemos, perdón. Un segundo. Sí. Cuando nosotros cuando nosotros descargamos la aplicación del sitio web, lo que hacemos es todo siguiente. Esa parte que no la mostramos porque es prácticamente todo siguiente. Y una vez que terminen de instalar, no van a hacer esta parte que hizo Jime de navegar hasta el menú y buscarlo, porque esto ya va a aparecer de forma automática. O sea, apenas lo instalen, apenas abren la aplicación ya va a empezar a hablar. Y solamente le van dando siguiente hasta que se instale, y una vez que se instale aparece esta pantalla de bienvenida. Por eso nosotros empezamos acá en este punto de mostrando cómo es la pantalla de bienvenida y cuáles son los datos importantes a tener en cuenta en esta pantalla de bienvenida. Sí, exactamente. Bueno, una vez dicho esto, como decía Miguel, ni bien se abra el programa, una vez que está instalado, aparece este diálogo de bienvenida. Lo primero que podemos elegir es la disposición de nuestro teclado, que puede ser el teclado de escritorio o teclado portátil o de notebook. Eso según el teclado con el que vamos a trabajar, porque algunas teclas, digamos, como que van cambiando en función del tipo de teclado que elegimos. Yo estoy trabajando en este momento con un teclado de escritorio. Portátil, escritorio. Bien, ahí me muevo, voy a tabular. Siempre nosotros, cosas importantes, las personas con discapacidad visual, vamos a utilizar el teclado para manejarnos con la computadora. Utilizar bloqueo mayúsculas como tecla modificador. Bueno, la tecla modificadora de NVDA o la tecla NVDA es una tecla que, como su nombre lo indica, está asociada a los comandos del programa. Esta tecla puede ser por defecto, es la tecla Insert en tanto el teclado portátil como en el teclado de escritorio. Pero también si tenemos teclado numérico, es el 0 con el teclado numérico desactivado, o también puede ser el bloc mayúscula, que se suele recomendar activarla para que también esa tecla nos sirva como tecla modificadora o como tecla NVDA, que ya vamos a ver que nos va a servir para un montón de cosas. ¿Sí? Que, por ejemplo, para activar el menú NVDA, que se activa con NVDA más la letra N, y ahí puede ser el bloc mayúscula N, también si lo tenemos activado. Arrancar NVDA después de iniciar sesión. Arrancar NVDA después de iniciar sesión. Esto obviamente nosotros lo tenemos activado por una cuestión lógica, que somos usuarios nativos de lector de pantalla, pero obviamente esto no lo van a hacer ustedes, porque si no, cada vez que enciendan su computadora va a arrancar hablando. Entonces, ¿cómo van a hacer en el caso de que, obviamente, de que no tengan activada esta opción para llamar a NVDA? Por defecto el comando es al control y la letra N. Igual, de todas maneras, todos estos comandos están en los apuntes que les dejamos, así que no se preocupen si no recuerdan todos los comandos ahora. Mostrar este diálogo cuando se inicie Este diálogo podemos elegir mostrarlo o no cuando se inicia NVDA. Aceptar botón. Bueno, acá vamos a aceptar. En este diálogo lo importante, digamos, es esto. Microsoft Teams documento. Bien.
Ahora, el siguiente paso es ir a NVDA, al menú de NVDA para hacer las configuraciones. 2 participantes. Para iniciar entonces las configuraciones, voy a pulsar, como dije, NVDA, la letra N. NVDA menú. Y acá voy a tener este menú. Preferencia. Donde tengo preferencias, herramientas, ayuda la vieron medio como rapidito recién cuando pasé. Salir es preferencias submenú. En preferencias voy a ingresar. Opciones. Tengo opciones. Aquí es donde voy a entrar para hacer las configuraciones. Opciones de NVDA. General. Bien. Lo primero que encuentro es las configuraciones generales. Aquí, en las configuraciones generales, lo que puedo configurar General, es el página de propiedades. primero, por un lado, el idioma de NVDA. Esto es el idioma del programa, ¿sí? Hay una cosa es el idioma del programa y otra cosa el idioma del sintetizador de voz. Es decir, yo puedo tener el programa, el NVDA puesto en español, pero puedo utilizar un sintetizador en inglés, por ejemplo, una voz en inglés para leer un texto en otro idioma. Pero los mensajes del programa los voy a tener en español. Esto igual lo vamos a dejar, digamos, por defecto. Hay un montón de idiomas, NVDA está traducido a más de 50 idiomas. Guardar configuración al salir de... Bueno, guardar configuración, esto también es importante porque todas las configuraciones que hacemos que se guarden. Mostrar opciones cuando se salga de NVDA casilla de verificación. Bueno, esto acá cuando yo salgo del programa me muestra, puedo verificarlo y me va a mostrar todas las opciones del programa, si quiero reiniciar, si quiero guardar. Reproducir sonidos al iniciar o al salir. También aumenta, activa o desactiva un sonido cuando nosotros ingresamos a NVDA o cuando salimos hace un sonido y eso lo podemos activar o desactivar. Nivel de mensajes guardar, arrancar usar arrancar NVDA después de iniciar sesión. Acá esto lo del arranque de NVDA, que esto sí es importante, digamos, para que no se les active cuando... Usar NVDA durante el inicio de sesión. Iniciar NVDA, bueno, durante el inicio de sesión. Todas estas cosas ustedes no las van a verificar. Utilizar opciones actualmente guardadas durante el inicio. Buscar avisar de una actualización. Bueno, las actualizaciones, si quiero, bueno, buscar actualizaciones o avisar de una que me avise de actualizaciones. Permitir que el proyecto NVDA, aceptar botón, cancelar, aplicar botón Alt más Bueno, A. cuando doy en aplicar, categorías, me va lista. a pasar automáticamente el voz botón 2 de acá. 30. Y ahora voy a ir a los comandos de voz, a la configuración de voz. Voz página de propiedades. El sintetizador de voz. En este momento yo estoy usando una voz diferente. NVDA por defecto trae una voz, pero también si tenemos instaladas voces de Microsoft, puede tomar, en este caso, bueno, creo que esta es una voz de Microsoft, la que estamos usando ahora. Cambiar. Botón Alt más A. Sí, de Cambiar sintetizador. Acá, si yo doy Enter acá, puedo elegir entre los sintetizadores que tenga instalados. Ahora voy a seguir. Voz. Cuadro combinado Microsoft. Bueno, acá podemos elegir la voz. En este caso estamos usando Elena, pero podría cambiarla, ¿sí? Microsoft Sabina Desktop Spanish, México. Microsoft Elena Desktop. Vamos a dejar Elena, pero digamos de acá puedo cambiar si tengo otras voces instaladas de ese sintetizador, en este caso de Microsoft, puedo cambiar. Velocidad. Deslizador Acá 50 Alt más. puedo regular la velocidad con las flechitas hacia izquierda. 49, 50, 51, 52, 50. Bueno, vamos a dejarla ahí. Tono. Deslizador 50 Alt Bueno. más. Está bueno también aclarar que, bueno, que es probable que el NVDA cuando lo instalen inicie con una voz llamada Speak, que es una voz, la verdad que es difícil de entender, hasta nosotros lo solemos cambiarlo porque es difícil, pero hay voces mucho más claras. Estas voces de Microsoft son voces gratuitas que suelen venir en Windows 10 y Windows 11, pero también del sitio de Microsoft se pueden bajar estas voces gratuitas que son más amigables al oído. Exacto, sí, porque realmente la voz que viene por defecto de NVDA es bastante incomprensible.
incluso hasta para nosotros que estamos acostumbrados ya a las voces sintéticas. Volumen, Bueno, deslizador el 100 alt volumen maso. también lo podemos regular desde aquí. Si a alguna Cambio persona, automático de idioma. si a alguna persona le parece que está muy rápido y quiere que le bajemos un poco la velocidad, es momento de activar el micrófono, diga, porque Sí. estamos acá en la parte de configuración y Hablen podemos ahora o bajar. Y si tienen preguntas sobre la configuración, va muy pasando por eso. los diferentes ítems. Entonces, vayan preguntando, vayan abriendo el micrófono y preguntando si algo no Exacto. se entendió o algo, porque es el momento. Si no, seguí, Jimé. Bueno, sigo, Volumen, bueno. desliz. Estaba en el Cambio volumen. automático de idioma, cuando esté soportado, casilla de verificación sin marcar. Bueno, esto, el tema del idioma es que si uno lo tiene marcado, cuando el documento está o la web está bien construida y el idioma está definido, cuando hay un cambio en el documento, por ejemplo, estoy leyendo un documento en español y de repente hay una frase en inglés, por ejemplo, no sé, un párrafo, si el documento tiene bien definido el cambio de idioma, y yo tengo esta casilla activada, lo que va a suceder es que el lector de pantalla me va a comenzar automáticamente a leer ese párrafo en el idioma, por ejemplo, inglés. Vengo leyendo en español, de repente detecta que el texto está en inglés y automáticamente lo va a leer, ¿sí? Entonces, en vez de leerme en Spanglish, porque si yo no tengo activado esto, me va a leer, me lo leería como en un español medio raro, un Spanglish, entonces ahí lo podría cambiar. Cambio automático de dialecto. Bueno, dialecto también, pero bueno, eso no. Nivel de puntuación y símbolos. Cuadro combinado alguna contraído alt más n. Bueno, Antes que pases a la siguiente, Jimé, en esta sí, del idioma es muy fundamental el tema del lenguaje de la página. Porque, por ejemplo, lo más típico cuando generamos una página HTML, que el idioma, o sea, la primera, la segunda línea que dice HTML, LAN, igual, ahí suelen dejarlo por defecto y el defecto es en inglés. Entonces, por más que el contenido esté en español, el código dice que la página está en inglés. Entonces, el lector empieza a leer las cosas en inglés. Eso suele suceder muchísimo, es uno de los principales errores de accesibilidad. Entonces, cuando nosotros generamos contenidos en español, el sitio por defecto tiene que estar definido en el HTML el idioma en español, y si hay una parte que está en inglés o otro idioma, debemos definirlo en ese párrafo, div o lo que sea. Debemos definir que ese texto está en otro idioma para que el lector de pantallas sepa en qué idioma está el párrafo ese y pueda leerlo con la voz adecuada. y esto incluso lo podríamos llegar a verificar, y si estamos testeando accesibilidad nos va a ayudar un montón, porque cuando naveguemos con el lector, si el idioma no está bien, automáticamente va a comenzar a hablar en el Spanglish, o si está bien definido, automáticamente va a hablar en inglés. Confiar en el idioma de la voz al procesar caracteres y símbolos casilla de verificación marcado. Bien, Confiar en el idioma de la voz al procesar. esto no. Incluir datos y Unicode. Porcentaje de decir mayús antes de mayúsculas Bueno, casilla. estas cosas ya son más de configuración de lo que es, si queremos que nos diga cómo nos pronuncie las mayúsculas y Quitar demás. No para vamos a entrar utilizar aquí. Hay algunas aceptar cosas botón. que no vamos a Cancelar entrar. botón. Aplicar botón al categorías, lista. Vos. Braille 3D Train, visión Bueno, 4, en Braille Braille, 3D 30. las opciones de Braille están relacionadas con cómo NVDA se va a comunicar con los dispositivos Braille y qué información va a presentar. Nosotros, como no estamos utilizando ningún dispositivo Braille, no vamos a entrar ahí, pero está relacionado con todo eso. Visión 4 de 30. Visión. Si bien NVDA es un lector de pantalla y está pensado para personas ciegas, en este apartado, en el apartado de visión, lo que vamos a poder tener es un montón de ayudas, sobre todo para los testers, para los desarrolladores, porque nos va a ir mostrando dónde estamos navegando, por ejemplo. Visión vamos a ir página por de partes. propiedades, configurar ayudas visuales. Resaltado visual, agrupación. Habilitar resaltado casilla de Habilitar el resaltado visual está bueno,
porque nos va a ir indicando dónde estamos navegando, ¿sí? Entonces, cuando estamos escuchando el lector de pantalla y si quienes lo están viendo, porque están viendo cómo se comporta y qué cosas por ahí, por dónde navega y demás, también está bueno tenerlo activado. Todas las ayudas visuales recomiendo que las tengan activadas. Resaltar el foco del sistema casilla. Resaltar el foco del sistema. También cuando todo esto está bien definido en el apunte, yo no recuerdo todos los colores exactos, pero se define bien cuándo se está marcando el foco del sistema, cuándo está marcando el modo exploración, que es el modo que utiliza NVDA para navegar documentos y sitios web, ¿sí? Con letras, ya vamos a hablar de eso, pero sí tiene cada color indicando los distintos tipos de foco. Resaltar el navegador de objetos casilla de verificación. Una cosa que me gustaría agregar, Jimé, acá Sí. con este tema. Si bien tenemos, o sea, cuando marcamos esta casilla del principio que active la ayuda visual, sí, marca todas las ayudas, digamos, juntas. También al principio, para poder diferenciar cada uno de los cursores y de cómo va tomando el foco el sistema y los colores que van indicando, yo les sugiero que vayan probando de a uno, porque así se van a dar cuenta a qué elemento está tomando el foco o a cuál está apuntando y cuándo marca el cursor virtual. Entonces, de esa forma van a poder diferenciar uno de otro según cómo estén navegando por la página. Resaltar el cursor del modo exploración casilla de verificación marcado Alt+M. Son todas las ayudas cortina visuales. De pantalla, mostrar siempre, reproducir sonido. Bueno, las cortinas de pantalla no la vamos a ver. Sí, igual lo de la cortina está bueno mencionarla, porque si tocan por casualidad esa opción, no piensen que la computadora se la arruinó, porque la cortina de pantalla es oscurecer la pantalla, que es un modo de privacidad que tenemos en el lector, como para que la gente no esté espiando lo que estamos haciendo. Como no había pensado en eso del error, pero sí es cierto. Está como bueno nosotros no utilizamos la pantalla, podemos apagarla, que también para conservar batería. El teléfono celular y eso nos ayuda un montón de gastar menos batería. Y bueno, entonces es probable que si tocan por error ahí y van a ver que la computadora sigue hablando, pero no se va a ver nada en la pantalla hasta que vuelvan a desverificar esa opción. Bueno, todo lo que es cortina de pantalla está aquí en ayudas visuales, o sea que si les llega a pasar alguna vez eso, recuerden que está acá. Aplicar botón Alt+A. Aplicar. Categorías. Teclado 5 de 30. Teclado, ¿sí? Aquí en teclado hay algunas opciones que ya las vimos en el diálogo de bienvenida. Teclado página de propiedades. La disposición del teclado ya lo hablamos. Seleccionar teclas modificadoras de NVDA. Las teclas modificadoras de NVDA también ya lo mencionamos, pero acá podemos configurar como más cosas. Insertar teclado numérico casilla de verificación marcado. Podemos marcar todas. Bloqueo mayúsculas casilla de verificación marcado. Insertar teclado, insertar casilla de verificación marcado. Acá me estoy moviendo con las flechas por este ítem, digamos. Acá podemos hacer algo más. En el diálogo de bienvenida solo podíamos marcar la tecla mayúscula. Acá podemos determinar más, con mayor precisión, digamos. Verbalizar caracteres al escribir casilla de verificación sin marcar Alt+. Bueno, verbalizar caracteres al escribir, esto tiene que ver con que cuando pulso una letra, estoy en un documento de Word, en un formulario, en una web, y estoy escribiendo, cada vez que pulse una letra, el lector de pantalla la va a verbalizar, o sea, la va a decir. Por ejemplo, aprieto la A, entonces me va a decir A, y así sucesivamente, ¿no? Cada letra que pulse me la va a indicar. Verbalizar palabras al escribir casilla de verificación sin marcar Alt+P. Bueno, las palabras al escribir, esto significa que cuando
cuando yo pulse la barra espaciadora, yo puedo combinar que el lector de pantalla me lea cada letra que escribo, como vimos arriba, o puedo combinar que solamente que me lea cada palabra que escribo. Entonces yo pongo Jimena, pongo espacio y entonces me va a leer la palabra completa. En vez de decirme, leerme espacio, me va a leer Jimena. Entonces yo puedo, acá en este lector no está configurado nada. Yo puedo configurar que me lea. Verbalizar caracteres al escribir marcado. Puedo marcar y voy a marcar Verbalizar también. palabras al escribir casilla de verificación sin marcar alt más marcado. ¿Sí? Que me diga todo. Acá no me decía nada. Interrupción de voz para caracteres escritos casilla de verificación. Interrupción de voz para la tecla intro casilla de verificación. Permitir lectura superficial en verbalizar todo. Pitar si se teclean letras. Verbalizar teclas de órdenes casilla de verificación sin. Esta es otra configuración que me gustaría, en la que me gustaría detenerme un segundo, que es la de verbalizar teclas de órdenes. Esto significa que, como ya habíamos visto, podíamos configurar que el lector de pantalla nos va a leer a cada tecla que vamos pulsando o cada palabra cuando vamos escribiendo. Pero ¿qué pasa con los comandos? Cuando yo pulso, por ejemplo, no sé, Enter, o cuando pulso espacio, o cuando pulso Tab, el lector de pantalla, ahora vieron que yo estoy navegando, estoy haciendo pitar si se teclean letras. Shift Tab, verbalizar teclas estoy haciendo Tab, y solamente está leyendo. Pitar si se teclean letras minúsculas cuando el bloqueo de mayúsculas esté activado casilla de verificación marcado Alt más P. Verbalizar teclas de órdenes casilla de verificación sin marcar Alt más T. Digamos la opción, pero no está leyéndome Tab, Shift Tab. Si yo activo esta casilla, la de teclas de órdenes, verbalizar teclas de órdenes, cada vez que yo pulse una combinación de teclas, o pulse Enter, o pulse Tab, o pulse Shift Tab, o sea, con teclas de combinación, lo que va a suceder es que el lector de pantalla las va a verbalizar. ¿Y esto para qué es útil? A la hora de testear. ¿Por qué? Porque si yo quiero demostrar, por ejemplo, decir, bueno, a ver, este botón no funciona cuando pulso espacio, no se activa cuando pulso, o tal el link no se activa cuando pulso Enter. Entonces, ¿cómo puedo probarlo? Así, porque cuando pulse Enter, el lector de pantalla va a decir Intro o Enter. Entonces, es útil a la hora de testear. No es útil, obviamente, no es recomendable, o por lo menos yo no lo recomiendo, que lo tengan activado siempre, porque si no, cada vez que hagan Shift, Tab, Tab, o muevan incluso cuando muevan las flechitas, o si ustedes quieren, por ejemplo, ahora cuando veamos la navegación, si nos movemos con las flechitas y tenemos esta opción activada, nos va a decir flecha abajo, flecha arriba. Imagínense que bueno, ¿no? Que se pone un poco complicado que tanta información. Entonces, pero sí sepan que desde acá, desde el teclado, desde las opciones de teclado, pueden configurarlo, pueden activarlo con la barra espaciadora y tenerlo para el test. Reproducir sonido para errores de ortografía mientras manejar teclas desde otras aplicaciones casi. Aceptar botón. Cancelar botón. Aplicar botón. Categorías. Ratón 6 de 30. Cursor de composición de entrada 8 de 30. Presentación de objetos 9 de 30. Modo exploración 10 de 30. Bueno, en el modo exploración, que es modo exploración un modo que tiene NVDA para navegar por documentos y aplicación y web. Máximo de caracteres en podemos elegir la cantidad de caracteres que nos vamos a mover por línea. Número de líneas por página. Número de líneas por páginas, pero hay una opción. Utilizar diseño de pantalla. Que se llama utilizar diseño de pantalla. Esta opción lo que hace es, por defecto viene... Utilizar diseño de pantalla. Cuando esté soportado. Casilla de verificación enfocado sin marcar. Ahora está desactivada. Lo que hace es mostrarnos la pantalla tal cual está visualmente. Es decir, si hay dos links que están en la misma línea, los va a leer, cuando pasemos por ellos con las flechitas, los va a leer como todo uno.
Y eso a veces genera problemas porque hace que el foco del teclado, digamos, nos tome solamente el primer link. Si hay dos, por ejemplo, no sé, buscar y cancelar, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero dos elementos que están en la misma línea, por ahí nos toma el primero y el segundo no. Entonces conviene que esta opción esté desmarcada para que me muestre uno arriba y otro debajo y lo pueda enfocar mejor con el lector. Si no, los puede llevar a pensar que ese elemento no es operable cuando sí, cuando en realidad sí. Activar el modo exploración al cargar. Bien, y esto sería, Verbalizar bueno, todo. también otra de las cosas Activar que el modo podemos exploración. activar es el modo exploración al cargar la página, ¿no? Y bueno, Verbalizar todo. una serie de cosas. Esto Incluir tablas. básicamente Modo es foco automático. Modo foco auto. Indicación que- audible de capturar todo lo que no sea no. Poner automáticamente el aceptar botón. entonces ya creo que en la configuración ya no tenemos más nada. Ah, sí, el formateo de los documentos. Modo exploración. Aceptar botón. Cancelar botón. Aplicar botón Alt más A. Categorías. Lista. Formateado de interacción táctil. Formateado de Bueno, formateado de aquí en documentos. Página de formateado de propiedades. Las documentos siguientes opciones controlan los tenemos tipos de estas formatos de opciones. documento anunciados por NVDA. Bien. Nombre de la fuente casilla de verificación enfocado sin marcar Alt más F. Todas estas casillas las podemos marcar para que cuando estamos leyendo con el lector de pantalla nos vaya indicando todas estas cosas. El tipo de fuente, Tamaño de la fuente casilla. el tamaño, Atributos de la fuente los casilla de verificación atributos. sin marcar. Superíndices y subíndices. Énfasis casilla de verificación sin Bien, marcar. para que nos pueda ir Texto marcando, resaltado. Marcado. que Casilla nos de indique cuando un texto está resaltado. Hay cosas que puede ser interesante que las sepamos, hay cosas que no. Todo va a depender qué tipo de documento estamos leyendo, qué tipo de test estamos haciendo. Pero sí es bueno saber que esto lo podemos configurar porque a veces pensamos, uy, el lector de pantalla no me está indicando, no sé, que la fuente, que este elemento está resaltado, pero en realidad no es que el lector de pantalla no lo está indicando, sino es que nosotros no tenemos esto marcado en la configuración. Entonces es importante saber que desde aquí podemos modificar todas estas cosas. estilo casilla de verificación sin marcar. Acá podemos pensar que básicamente en este menú tenemos todo el formato general. Cuando nosotros diseñamos una página trabajamos mucho en la semántica web de HTML5 decimos, bueno, este va a ser el header, este es el footer, este va a ser el menú principal de navegación, esto va a ser las secciones, este va a ser el artículo. Bueno, que todas esas secciones de la web se pueden marcar acá para que se lean, se puede indicar cómo se lee una tabla, cómo se lee, si se indican o no se indican los enlaces. Hay un montón de información que se pueden activar y desactivar de acá para que el lector de pantalla te lo vaya leyendo. Cada uno de los usuarios se lo configura de forma especial porque por ahí la verdad que es demasiada información saber si estás pasando por un menú principal, si estás pasando por un footer. Hay gente que le interesa navegar, no le interesa saber cómo está armadas las cosas. Pero también es interesante, ahora ya vamos a llegar a la parte de navegación en web, pero también es interesante decir, bueno, lo que no me lee yo puedo llegar con teclas. Entonces hay comandos especiales para saltar a un menú, para saltar a diferentes lugares, pero a la hora de hacer un test, ¿cómo sé si eso lo está reconociendo o no? Bueno, viniendo a este menú y activando la opción y de esa forma ya podemos navegar y lo va a leer de forma automática el tipo de fuente, si es un artículo, si se puede hacer clic, etcétera. Bien. Colores casilla de verificación sin marcar Alt más C. Bueno, acá Sí, sigo, ¿perdón? que sería bueno que vayamos a la parte de navegación. Dale, perfecto. Bueno, esto básicamente es, voy a ir hasta a aceptar para guardar las Revisión, configuraciones errores, que hicimos. números, anuncio, sangre, espacio, info, cabeza, bordes, element, enlace, gráfico, lista, zip, agrupa, región, artículo, marcos, clic, anuncio, aceptar botón, Como verán, hay un cancelar montón de botón, opción de aceptar botón, listas, Microsoft tablas, Teams, marcos, gráficos, etcétera. Microsoft Teams documento. Solo una cosita más que les quiero comentar. Obviamente dentro del menú de NVDA, de Insert
perdón, NVDA-N, ustedes van a poder encontrar todo tipo de ayudas, pero hay una ayuda muy importante que es la ayuda de teclado, la ayuda de entrada, que si ustedes pulsan la tecla NVDA y el número 1, Ayuda de entrada activada. lo que va a hacer es, nos permite ir pulsando determinadas teclas y nos va a ir diciendo esas teclas qué función cumplen en NVDA. NVDA más T. Anuncia el título de la aplicación o ventana en primer plano actuales. Si se presionó 2 veces, deletrea el título. Si se presionó 3 veces, copia el título al portapapeles. ¿Tá? Por ejemplo, ahí eso también les quería mostrar. ¿Cómo entro? Insert, NVDA, digo NVDA porque puede ser también bloc mayúscula, como vimos recién, tecla NVDA, número 1, y lo mismo para salir de ahí, ¿sí? Porque mientras estemos en este modo, digamos, todo lo que pulsemos no va a tener efecto, simplemente nos va a ir indicando para qué sirve. NVDA más 1. Ayuda de entrada Bien. desactivada. Y ahora vamos a ir a la navegación web. Microsoft Teams. Igual que no se preocupe de muchos comandos, de muchas opciones, porque también en el apunte que dejamos a fin de clase está SCBA todo Google Chrome Miguel, explicado. M2. Enlace SCBA oficial. Bien. Aquí estoy en la página. Enlace sin sangría. Estoy en una página web. ¿Sí? Dame un segundo. Seguimiento de Braille a la revisión. Presiona F11 para salir de la pantalla completa alerta. Ahora sí, ya está en pantalla completa. Bien. Bien, aquí estoy entonces con la web SCBA Google Chrome Miguel. SCBA. ¿Sí? ¿Cómo voy a navegar en esta web? Lo primero, hay algunas cosas importantes a tener en cuenta a la hora de cómo un lector de pantalla, cómo se navega una web con un lector de pantalla. La primera, y muy importante, es que nosotros vamos a navegar en forma lineal y secuencial y no vamos a tener, por ejemplo, los elementos solamente van a tener arriba y abajo. Las páginas son como si fuesen una hoja, ¿no? Un texto a nivel para entenderlo. Entonces, si yo me muevo, digamos, hacia izquierda o hacia derecha, lo que va a suceder es que me va a deletrear palabras o así. No, para nosotros la ubicación de los elementos, bueno, está a la derecha de tal enlace, no tiene mucho significado. O sea, sí visual, está bueno que lo sepamos, pero eso nos va a ayudar, no nos va a ayudar, digamos. Eso es lo primero que quería comentar. Bueno, una vez que se carga SCBA. la página. Enlace ingresar a la versión accesible. Está bueno esto pensarlo Títulos. para las ayudas. Cuando estamos preparando las ayudas y la documentación de la ayuda de la persona, cuando estamos pensando en la parte visual, podemos decir el menú de la izquierda, el de la derecha, en la parte superior, el botoncito con color rojo, etcétera. Pero cuando estamos indicando para personas que utilizan el lector de pantalla, que se tiene que indicar el botón que tiene tal texto, el botón que dice aceptar. O al botón que se lee aceptar, o eso, porque la secuencia de navegación, como dijo Jimmy recién, está basada por el código. El lector de pantalla no verifica lo que está en la pantalla, sino que lee el código HTML y según cómo está la estructura del código HTML, lo va a poner de arriba hacia abajo de forma secuencial. Eso es sumamente importante entenderlo, porque la experiencia de un usuario lector de pantalla no es la misma que la experiencia visual. Por ahí, con CSS podemos acomodar unas cosas diferentes, por más que estén pegadas en el código, pueden aparecer muy diferentes en la pantalla, pero con el lector lo va a leer tal cual está en el código. Si está los dos párrafos y los links todo mezclado uno debajo del otro, el lector de pantalla lo va a leer de esa misma forma. El lector de pantalla va a ir al corazón de la página, o sea, va a ir al código, ¿no? Va a ir a... Entonces, es súper importante, además, aprovecho acá este punto para decir, todo botón que está oculto visualmente también debe estar, no debería estar en el código o después ya los chicos
vamos a verlo más adelante, cómo hacer que ese botón que visualmente no está, tampoco esté para el lector, porque muchas veces el lector, nosotros con el lector encontramos cosas que en el código no están, pero sí están, o sea, que visualmente no están, pero sí están en el código y las navegamos. Entonces, también tener en cuenta eso. Bueno, una vez que cargamos la página, la cargo de nuevo. SCBA. Enlace ingresar a la versión accesible. Título región navegación región enlace mapa del sitio. Enlace LinkedIn. Enlace SCBA oficial. Enlace canal SCBA. Bueno, así lee, digamos, ni bien se carga una página, el lector empieza a dar toda esta información. Entonces, ¿cuál es el primer paso, ¿no? ¿Cuál es la información que un usuario de lector de pantalla tiene cuando entra a una página web? Es esto, que como que cuando se carga empieza a leer todo esto así. Evidentemente, lo primero que hacemos es, con la letra control, hacer que el lector deje de leer y empezar a pensar una estrategia de navegación. ¿Por qué? Porque yo todavía no sé lo que hay aquí, ¿sí? O sea, uno cuando entra a la página no la lee toda de un tirón. Lo que vamos a hacer es ir, todo usuario o la mayoría de los usuarios del lector de pantalla, lo que aprendemos es las estructuras de una web. ¿Para qué? Para poder después relacionar y saber qué cosas buscar y por dónde empezar a movernos. Porque si no es como si entráramos en, no sé, como si ustedes entraran en una habitación oscura y ¿qué busco? ¿Por dónde empiezo? Entonces, lo primero que hay que pensar es en esto, ¿no? Y de ahí la importancia del uso de todas las etiquetas semánticas, como decía Miguel, para poderle dar sentido, para que también tenga sentido la experiencia para nosotros. Bien, yo puedo recorrer la web desde, tenemos lo que se llama el modo exploración, es decir, yo puedo utilizar letras como comandos para recorrer la web. Puedo navegarla también puedo ir con control inicio al comienzo Enlace ingresar de lo que sería el documento, y si me muevo con las flechitas hacia abajo. Título región navegación región enlace mapa del sitio. Enlace 2 espacio LinkedIn. Enlace SCBA oficial. Acá estoy navegando enlace canales, todo enlace lo atención, que hay en la página. enlace buscar edición espacio. Botón. Botón sin sangría suprema. Botón gestión digital. Botón jurisprudencia. Botón guía judicial. ¿Sí? O sea, cuando yo me muevo con las flechas, voy a moverme, o con los cursores hacia arriba y hacia abajo, lo que voy a hacer es navegar por absolutamente todo lo que hay. Botón información de interés. Texto, Botón uso interno. botones. Principal región enlace reglamento enlace registro de domicilios electrónicos. Bien. Bueno, también. Acá esto más o menos así sería como una exploración muy lenta, y obviamente, como decía al principio, vamos a utilizar otro tipo de cosas un poco más, que nos permita dividir la página de una manera un poco más lógica para poderla navegar. Pero imagínense que para navegar en Internet, todo el proceso que un usuario de lector de pantalla tiene que hacer para llegar a esto, ¿no? Lo primero que una de las estructuras más importantes para nosotros van a ser los encabezados, porque nos van a estructurar la página en secciones. Si todo está ok, y eso fue, y obviamente digo, esto nos va a servir, pero depende, porque a veces los encabezados se utilizan de una forma diferente a lo que se debería, y entonces hace que eso nos confunda. Pero lo primero que vamos a hacer es intentar ver si estos encabezados nos pueden guiar Enlace más o menos de qué es lo que hay.
Principal región actualidad ampliar encabezado nivel 2. Voy a pulsar la letra H, solamente la letra H, para saltar entre los distintos encabezados. Sentencias de la Suprema Corte de Justicia ampliar encabezado nivel 2. Sentencias de otros tribunales ampliar encabezado nivel 2. Mapa judicial encabezado nivel 2. Canales CBA ampliar encabezado nivel 2. Sin encabezado siguiente. Bien, acá se me terminaron los encabezados y si quiero ir hacia atrás, hago Shift. Mapa judicial encabezado nivel 2. Sentencias de otros tribunales ampliar encabezado nivel 2. Entonces, por ejemplo, de esto no entiendo nada, ¿eh? Para mí esto es chino, pero supongamos que yo quiero ver esto de las sentencias ahí. Entonces, ¿ahí qué voy a hacer? Bueno, me voy a mover con las flechitas, voy a hacer algo para ver si eso se acerca a la información que yo necesito, ¿sí? Eso es lo primero, navegar por encabezados. También, otra de las cosas importantes a la hora de la estructura, vieron que no solamente me dice encabezado. Sentencias de la Suprema Corte de Justicia ampliar encabezado nivel 2. No solamente me dice que es un encabezado, o sea, el lector de pantalla, a diferencia de otros programas de lectura de voz, no solamente nos lee lo que hay, sino también nos dice qué tipo de elemento es. Y su jerarquía, en este caso nos está diciendo que es un encabezado de nivel 2. Y esto es importante porque si esto tuviera alguna otra subsección y fuera de nivel 3, yo sabría que está dentro, si el orden es correcto, sabría que ese encabezado de nivel 3 está dentro de este encabezado de nivel 2, ¿no? Para eso me serviría, para ordenarlo lógicamente, ¿sí? Bien, entonces, encabezados. Después, otra de las grandes cosas que también vamos a buscar, vamos a tratar de encontrar, son enlaces o links. Para navegar por los links, Enlace ingresar a la... sí. Segundo. Bueno, también para buscar, por ejemplo, el título principal de una web o cuál es el título principal de esta pantalla. Cuando vamos entrando en diferentes pantallas, va a haber un título principal que va a indicar SCBA cuál es Google el Chrome contenido Miguel, de esa M2. pantalla. Entonces, para buscar el contenido principal de la pantalla debería ser un H1. Para indicar las secciones de esa pantalla debería ser un H2 y así vamos bajando de diferentes niveles. Entonces, si queremos buscar un encabezado a nivel 1, podemos movernos con el 1 del teclado alfanumérico. Sin siguiente encabezado de nivel 1. Sin encabezado anterior de nivel 1. Entonces ahí si me muevo por el No nivel hay. 1 me dice que no tengo ningún encabezado a nivel 1. Lo mismo con el 2 para buscar encabezado a nivel 2, con el 3 Principal para región buscar actualidad ampliar. encabezado a nivel 3. Sin siguiente encabezado de nivel. Sin encabezado anterior de nivel 3. El 4. Sin siguiente encabezado de nivel 4. Sin encabezado anterior de nivel 4. Y de esa forma yo puedo buscar cada uno de los diferentes tipos de encabezados, del 1 al 6. Como para saber si está la estructura bien armada, si tenemos el título principal, si tenemos las secciones bien definidas, y eso es un punto importante, no solamente movernos con H, sino con cada uno de los números para saber si están los encabezados bien estructurados. Bien. Adelante. También otra cosa importante es el título de la página. Poder saber en qué página estoy, pulsando la tecla NVDA, T. SCBA Google Chrome Miguel, M2. Bien, acá me está diciendo que estoy en la página del SCBA, ¿no? Entonces, eso está correcto. Esto me sirve para saber en qué página estoy, si tengo varias cosas abiertas, si la página cambió. Bien. Bueno, los links con la letra L. Enlace ingresar a la principal región lista con 6 elementos. Perdón, con Ampliar. la letra K. Con la letra K Leer voy más saltando enlace. por los links. Leer más enlace. Leer más enlace. Leer más enlace. Leer más enlace. Enlace ingresar a la versión A. Título región navegación. LinkedIn enlace. ESCBA oficial enlace. Canales CBA enlace. Atención telefónica enlace. Versión accesible enlace. Vieron que estoy saltando solo por los enlaces y si a esto le agrego Shift, lo mismo que con los encabezados que habíamos dicho la H,
O los números del 1 al 6, también Shift y los números, o Shift y la H me va a permitir saltar hacia atrás al enlace anterior que visitamos, en el que estuvimos, al enlace enfocado anteriormente, digámoslo así. También, si visité alguno de estos enlaces, Sin siguiente enlace visitado. Sin enlace visitado. también puedo saberlo. Con la letra B corta, puedo saltar entre los enlaces que haya visitado. Además de navegar por... Sí. Sí, Y- así vamos a tener cada una de las teclas que está también indicada en el menú. Y si no, podemos activar la ayuda, como dijo Jim hace ratito, con Insert 1. Ayuda de entrada activada. Y entonces ahí podemos ir pulsando las teclas. K. L. Y debería Flecha abajo. V. d- NVD. Enlace 2 espacio inicio. quedar en la pared, Ayuda de pero entrada activada. H. Se mueve al siguiente encabezado. ahora sí hay que darle tiempo. K. Se mueve al enlace siguiente. L. Se mueve a la lista Bien. siguiente. V. Se mueve al siguiente enlace visitado. Entonces, por cada tecla que yo voy pulsando, me va indicando Puedo saber. cuáles son los elementos que está buscando la pantalla. Y Y cosas de esa forma también yo puedo buscar botones, elementos de formulario, cuadro de edición y cada uno de los elementos que tenemos en la estructura de la web. de la web. Bien. NVDA. Bien, Exacto, y ayuda. simplemente para digamos, ir a algo importante, los buscadores, ¿sí? O sea, cuando tenemos formularios, Enlace sin si yo, por ejemplo, sé que acá en esta página yo quisiera buscar algo de leyes, algún tema puntual, voy a intentar buscar algún formulario, algún cuadro de edición para poder escribir. Entonces, bueno, con la letra E me voy a situar ahí. Título región buscar punto edición. Bien, entonces acá, ¿qué pasa? Cuando yo me Enlace gráficos acerco buscar punto edición espacio. a un cuadro de edición, lo que voy a hacer es pulsar Enter para activar el modo formulario. ¿Sí? Título región. Y acá podría escribir algo, no sé, Sí, ley, no sé, Y. X. que si se escuchó ahí, se hizo un ruidito. Ese ruidito indicó que está activado en modo formulario. Entonces, cuando se activa el modo formulario, es un modo de navegación diferente al otro. Entonces, Enlace gráficos buscar punto que ya edición. no voy a poder navegar con las letras, sino que voy a escribir. Ya no voy a poder moverme En con las blanco. flechas, sino que voy a Y. con la flecha voy a leer lo que ley, lo que estoy ley. escribiendo. Vieron que Entonces, son dos modos diferentes de navegar. me estoy moviendo Ley. hacia arriba o hacia Ley. abajo, hacia la izquierda o hacia la En derecha. blanco. Si me muevo hacia la izquierda, estoy yendo Y. por la palabra que escribí, pero no puedo salir de aquí. Para salir de aquí yo debería pulsar escape, o sea, o pulsar Enter. Si pulso Enter se va a realizar, digamos, la búsqueda, o también puedo pulsar escape para salir del modo formulario y seguir navegando con las letras como estaba navegando antes. Esto es súper importante porque pueden llegar a pensar que se quedaron trancados acá y no, es que así funciona el modo formulario. ¿No? Eso era otra de las cosas que quería mostrar. Sí, Y también, también hay otro comando de tecla que es insert espacio o NVDA más espacio, más fácil. que esa alterna entre el modo formulario y el modo exploración. Entonces, apretando eso, activas modo formulario por más que no estés en un cuadro. Por ejemplo, si querés navegar con tab entre los botones, enlaces y eso, vas a activar modo formulario. Y incluso para las aplicaciones interactivas, cuando estamos trabajando con aplicaciones tipo React o estas aplicaciones reactivas, ahí solemos trabajar siempre con modo formulario activado. Y si queremos explorar con flecha y leer bien el texto y eso, tenemos que activar el modo exploración. Entonces, con insert espacio, escuchamos ese ruidito que se activa, y si no, ese otro ruidito que se desactiva. Bien. Y digamos, para ir resumiendo, algo más que les quiero mostrar sobre esto, sobre las ayudas. No sé si las ayudas, pero algo muy útil también es la posibilidad de filtrar todos los elementos de un mismo tipo, lo que se llama, NVDA llama la lista de elementos.
y que si yo pulso insert NVDA F7. Lista de elementos diálogo. Árbol. Nivel 0 Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires 10 Se de abre una nueva 61. ventana sobre la pantalla donde me va a mostrar, en este caso, los links. Reglamento e inscripción 11 de 60. Solo los links. Y esto está bueno porque si los links están bien etiquetados, ¿sí? Tienen, porque si dicen pulse aquí, ingrese aquí, eso ya ahí se nos va a empezar a complicar. Pero si los links tienen el Registro nombre de domicilios. correcto, por ejemplo, Reglamento e inscripción. Ingresar yo a la versión podría, accesible 1 de 61. Mapa del sitio 2 yo, de. por ejemplo, ya sabiendo que hay un link que se llama ingresar a la versión accesible, podría ser I, la letra I, y voy a saltar, o sea, una vez que activo este modo, puedo utilizar también las letras, en este caso, las iniciales de los nombres de los links para poder llegar más rápido. I. Inicio 8 de I. Ingresar a la versión accesible 1 de. Obviamente, para esto yo tuve que conocer que estos links están. Pero ahí está la importancia de tener, sobre todo en webs tan importantes, tener ciertos links bien etiquetados para... Esto facilita un montón la búsqueda y la Mapa del sitio llegada al de los elementos. Bueno, también puedo filtrar, además de filtrar por links, puedo filtrar tipo, agrupación. por enlaces, Encabezados por botón de. encabezados. Acá puedo ver toda la estructura de encabezados. Esto está bueno porque puedo ver como toda la estructura de encabezados de la página de una, ¿no? Campos de formulario botón de opción marcado. Los campos de formulario, entonces me va a poner todos los botones, Botones botón de. todos los cuadros de texto y eso. Campos de formulario. Botones botón de opción marcado. Acá me va a mostrar los botones. Regiones botón de. Enlaces botón. Y las regiones. Bueno. SCBA Google Chrome. Y nada, y lo último, las listas, que también es otro elemento súper importante, el tema de las listas y los ítems dentro de las listas, que es algo que también genera bastantes inconvenientes. Las listas nos ayudan un montón a relacionar. A veces las listas están hechas visualmente, pero no están definidas en el código. Entonces, si yo tengo enlaces que parecen una lista, pero no tienen internamente las etiquetas correctas, tanto de lo que es la lista en sí, el contenedor, como de cada uno de los ítems, después los voy a leer con el lector, sí, pero de manera aislada y no los voy a poder relacionar. Las listas las navegamos con la letra L. Principal región lista con 6 elementos. Lista con 4 elementos sede central. Y si quiero navegar solamente por los ítems de esa lista. Centro de atención telefónica 0810-444-7222 enlace. Mapa del sitio enlace. Escudo Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires gráfico. Sin siguiente elemento de lista. Bien, ya no tengo más elementos dentro de esa lista. Y bueno, si hago Shift I, con la letra I latina de ítem, voy para atrás. Bueno, eso es básicamente lo que es la navegación. No sé si hay algo más que... Sí, quería agregarles una ayuda más, que es el visualizador de voz. Es lo último que voy a agregar con respecto a NVDA. El visualizador de voz es una ayuda que es para los desarrolladores, que lo que hace es ir escribiendo, lo voy a mostrar con un breve ejemplo. NVDA menú, herramientas, Markdown Forever, ayuda perfiles, ayuda, Markdown, herramientas, preferencia, opciones. No. Herramientas submenú, ver registro V. Visualizador de voz V. SCBA Google Chrome Miguel, M2. SCBA documento. Todo lo que Gráfico está Escudo Suprema leyendo. Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.
perdonen que estoy como hablando medio lento, pero es que me está hablando mi NVDA más el NVDA de Miguel más mi voz. Y entonces, disculpen, pero me estoy volviendo medio loca. Fuera de lista en blanco. Debe Aquí, ser una locura, perdón, pero debe ser una locura, porque yo ya en lo que vamos, ya es como que me acostumbré un poco a escucharlo, así que supongo que a la larga te acostumbras, pero debe ser una locura los dos al mismo tiempo. sí, aparte el lector de Miguel es una voz femenina, el mío una voz masculina, más mi voz, más que es como, así que disculpen si quedo así como un poco tildada, pero es porque estoy como tratando de escuchar qué es lo que están escuchando ustedes, porque por ahí mi lector va un poquito más rápido, y entonces, bueno, Copyright Comité del si ustedes ven, enlace ingresar a la versión. Título región navegación región enlace mapa del sitio. aquí, si todo está ok, ustedes deberían estar viendo un recuadro donde se va mostrando qué es lo que está leyendo el lector, Enlace 2 espacio LinkedIn. pero escrito. Enlace Scra oficial. Eso está muy bueno para las evidencias, para grabar las evidencias, o incluso por ahí si no los si los agotamos mucho la voz y queremos solamente guiarnos por lo que lee. Bueno, tenemos estas dos estrategias. Una es ir mirando lo que aparece en el visualizador, la otra es también ir copiando los elementos que va leyendo el lector, porque yo cuando me lee algo yo lo puedo copiar exactamente lo que me dice. Para eso utilizamos complementos. Los complementos son como agregados que se le pone al lector de pantalla para darle una cierta funcionalidad extra. En este caso, la clase pasada hablamos de muchos lectores de pantalla, entre ellos en Windows tenemos el JAWS, tenemos el narrador, tenemos el NVDA. En el caso de JAWS es uno de los más utilizados también, pero es privativo. La licencia de JAWS creo que sale como $1.400. En cambio, el NVDA es open source, está de código abierto, cualquiera de la comunidad puede modificar y eso significa que todo el mundo puede generar un complemento nuevo cuando no está, cuando algo no funciona. Por ejemplo, si una aplicación no me funciona, yo puedo parchear esa aplicación haciendo un complemento y simulando que la puedo manejar. Entonces voy a mover el mouse, voy a hacer cosas para simular que estoy pulsando cosas en esa web. Para eso utilizo otro modo de navegación que es el modo objeto, que eso ya es un modo un poco más avanzado, por eso no lo comentamos en este curso, porque ese solamente se utiliza principalmente para hacer complementos. Y bueno, y de esos complementos tenemos un montón. Ahí en el apunte comentamos algunos, pero entre ellos tenemos para copiar lo último que se leyó del lector de pantalla, o en este caso también estamos usando uno llamado Remote, que fue eso lo que yo le dije a Jime que se conectara, porque ella está conectada remotamente a mi máquina, de su lector de pantalla está manejando el mío, y entonces de esa forma puede estar manipulando mi máquina sin estar enfrente de ella. Entonces Por eso utilizamos la misma es que me funcionalidad estaba del volviendo lector. loca, que estaba diciendo que estaba escuchando los dos lectores, porque estoy escuchando el mío y el de él a la vez. Bueno, hasta acá toda la parte de NBA. Esto es como un breve pincelado. Creo que para NBA podemos hacer otro curso aparte, porque tiene muchísimas cosas, muchísimas funciones, y hay que trabajar un poco más, pero queríamos darle como todo lo suficiente para que cualquier desarrollador, para que cualquiera pueda abrir NBA, pueda configurar, pueda hacer una prueba, pueda testear lo que está haciendo. No sé si tienen alguna pregunta, duda. Les escuchamos. ¿O quedó muy claro? ¿O estamos O muy tibios? oscuro, no sabemos. Sí, igual NVDA es amplio, como decían Miguel y Jime. Pero bueno, lo importante es que se animen a probar con lo más básico y después, bueno, revisando un poco la configuración, hay cosas que se van a ir dando cuenta que les son útiles o no, pero para los testeos, las configuraciones que mostramos creo que les van a servir mucho.
Bien, que mientras esperamos alguna pregunta más, voy a dejar de compartir, así compartimos de vuelta la presentación. Microsoft Exacto. Teams. No sé si Camilo está por ahí y nos pueda facilitar la presentación otra vez. Y Camilo no está, en realidad estoy yo, soy Eugenia, mucho gusto. Bueno, genial. Hola, Eugenia. Si alguien quiere participar, pueden desmutearse y participar directamente. O bueno, si quieren dejarlas alguna consulta en el chat también. Bien. Y si no, súper claro se ve. Sí. Consulta, Eugenia, para compartir la presentación, no sé si la podemos subir nosotros, cómo es, porque eso lo ponía Camilo. ¿Cómo? No la Para tengo. compartir. Ah, no la tenés. A No ver, me la pasaron, no. ¿Me la quieren pasar? A ver, aguárdame. Para que ya consulto. Bueno, igual si queda alguna pregunta de Navidad, mientras estamos. Lo que podemos hacer es, lo busco en mi PC y comparto pantalla yo directamente. ¿Les Vale. parece? Sí, ahí estoy preguntando. Si no, ¿qué querés que...? A ver, ¿me puedo No, conectar? no, dame 2 segundos que la busco en el Drive y la comparto. Un minuto, así solucionamos este detalle técnico. Sí. Y continuamos. Vamos. Bueno, igualmente, como dijimos, quien tenga alguna pregunta puede aprovechar este espacio hasta que... Ay, creo que hay un micrófono. Sí, directamente, si pueden abrir el micrófono, mejor. A ver. Hola, a mí me quedó una cuestión que me pareció, por ahí no de NVIDIA en particular, pero cuando mencionaron, por ejemplo, el problema común de la etiqueta en HTML que marca un idioma que no es el correcto, quería preguntarle si ahora se les viene a la cabeza también otras cuestiones que normalmente ven que son eh, problemas comunes o cosas que no están bien armadas, armadas de manera no accesible, que las vean que se repiten o son comunes en sitios o aplicaciones. Bueno, el idioma es fundamental, los botones sin etiquetado, o sea, hay botones que no tienen texto, entonces para nosotros es un botón nada más. Botón. Nosotros le decimos botón porque la única indicación que tenemos que es un botón, no sabemos Pero para no qué sirve. sabemos por qué. Hay los típicos enlaces de redes sociales, o no dice nada o te dice... por lo general que no suele decir nada, entonces que no sabes para dónde te lleva ese enlace. Cuando hay noticias o novedades, ponen el enlace de leer más, que también ese es un enlace que cuando estás con una lista de enlaces no sabes qué vas a leer más. Ahí ya tengo el Power. ¿Quieren que lo comparta Perfecto. yo y lo...? No, si Sí. lo compartís, ahí ya Ustedes si lo toman el compartís, control así la puede después. tomar el control. Dale, perfecto. Pues creo que ya está.
A De ver, los que acabas de decir, creo que ya vimos 2 en el sitio de la corte de los errores que acabas de decir. Bueno, después otra de las cosas también, los roles, ¿no? La definición de los elementos que a veces no está. Hay elementos que son cliqueables, pero no sabemos si son botones, son identificados como cliqueables por el lector de pantalla. O sea, hace algo, pero no sabemos qué. Ahí Pero está, ¿no? buenísimo si ya fueron viendo errores. Creo que van súper avanzados. sí, la verdad, Listo, ¿no? Lo del Listo. Power. sí. Graciela, pasamos a las 6. Bien. Ahí estamos. ¿Están viendo las 6? Accesibilidad web, Sí. estamos. Bien, bueno, en accesibilidad, ¿qué entendemos como accesibilidad web? Todo el concepto de poder incluir a muchas personas. Como dijimos, que somos nosotros los responsables del equipo, el poder incluir a muchas personas y podemos encontrar, bueno, cada uno de estos errores que estuvimos viendo, tenemos que la responsabilidad de decir, bueno, ¿cómo vamos a planificar el testing? ¿Cómo vamos a trabajar en cada uno de esos elementos? Entonces, podemos decir que la accesibilidad web, que no se trata solamente de esto de navegar con teclado, hacer el contraste de color. Podemos decir que en la accesibilidad web son buenas prácticas de desarrollo de software. Entonces, debemos incluirlo en nuestro ciclo de desarrollo, debemos pensar y planificar cuánto es el tiempo que vamos a dedicarlo a estas cosas y entonces asegurar que si es accesible, es inclusivo. Entonces, podemos decir que también es usable, que ofrece una experiencia de usuario satisfactoria, porque más personas van a poder entrar, porque Google va a poder estructurar y entender nuestra página. El Spiderbot de Google podemos decir que es una entidad ciega porque no levanta nuestro CSS, no se fija el diseño y solamente valida las pautas de accesibilidad y levanta el contenido si está bien estructurado. Entonces, si respetamos la accesibilidad, podemos decir que nuestro sitio también es rápido. Pasamos a la siguiente diapo, Gra. Bien, y vamos a hablar de los menús, ¿sí? Cuando Jimé estaba recorriendo la página hace un momento, los menús son una parte importante de las páginas web. Es una de las regiones que tiene que estar delimitada con las etiquetas correspondientes y generalmente en los menús agrupamos las páginas que son las diferentes secciones de nuestro sitio. Seguramente muchos de ustedes recorren habitualmente en las páginas web los menús. Generalmente están posicionados en la parte superior, generalmente, no siempre, pero bueno, vamos a ver algunos ejemplos de menús. Vamos a ver en principio uno. Me gustaría que cuando terminemos de verlo me puedan hacer algún comentario de qué les parece cuando ven el recorrido de este menú, sin
lo que les parezca, simplemente no hace falta que den especificaciones técnicas ni nada, pero simplemente como un usuario me gustaría que me digan. A ver, Gra, ¿podemos hacer correr el video? Bien, ¿alguien se anima a decirme qué les parece cuando escucharon cómo recorre este menú con lectores de pantalla? ¿Qué les parece que está pasando? Me parece que está tirando los submenús, pero no están a la vista desplegados. Bien, gracias. ¿Alguien más? Sí, que faltarían los elementos que cuelgan de ese menú que estamos escuchando. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Vamos a ver el otro ejemplo, digamos que es el mismo ejemplo, pero con una vista diferente. A ver, pasamos a la siguiente, creo que es la siguiente diapositiva, que también tiene un video. ¿Podemos hacerlo correr? Buenísimo. Creo que está repitiendo lo mismo, pero ahí está exactamente lo que habían mencionado. En este caso, cuando toma el foco el elemento que contiene un submenú, en principio no lo anuncia, no anuncia que es un submenú, y eso es muy importante que sea anunciado, sobre todo personas que ven pueden manejarlo con el mouse, como en este caso, como en este segundo caso que aparece desplegado, y de esa forma nos podemos dar cuenta que se trata del submenú, pero también tenemos que tener en cuenta que estas opciones tienen que ser operables por teclado y bueno, en este caso no estamos pudiendo acceder. Lo mismo cuando está contraído o desplegado, también lo tiene que anunciar, porque eso es el estado que tiene ese elemento, y es importante que los usuarios que no podemos ver la pantalla tengamos esa información, porque si no, nos la estamos perdiendo. Seguimos tabulando y tabulando y tenemos que pasar por todos y cada uno de los elementos. Así que bueno, entonces tenemos ahí que este menú está faltando a este criterio de accesibilidad, que digamos, no es operable por teclado, y que los elementos se pueden acceder solo con mouse y no con teclado. Bien, vamos a ver un poco más en profundidad cuáles son las características que tiene que tener un menú. Y para eso pasamos a la siguiente diapositiva.
Perdón, ahí, al anterior. Miguel. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar un buen menú? Bueno, primero las etiquetas semánticas adecuadas. Utilizar un nav para indicar que estamos estableciendo un menú de navegación. Establecer en listas las diferentes etiquetas de listas, li, para darle esa estructura al menú. Pasamos a la siguiente diapo. Le ponemos, si son elementos importantes, como por ejemplo entrar, salir o activar una funcionalidad del menú, le podemos activar con el atributo Access Key una tecla rápida. Entonces, de esa forma le damos la facilidad al usuario de pulsar una tecla rápida y activar un elemento del menú. Pasamos a la siguiente diapo. Y debemos establecer una estructura ordenada y lógica. Entonces, para que el usuario pueda entender cómo está estructurado el menú, pueda entender en qué sección están cada uno de los elementos del menú y que el diseño sea claro y fácil. Eso es fundamental. Cualquier persona no tiene que leerse una ayuda para navegar por el menú. Cualquier persona debería abrir la página y encontrar cada uno de los elementos del menú. Siguiente diapo. Vamos a entrar un poco más en profundidad en la clase que viene sobre los atributos ARIA, pero estos son atributos HTML que le podemos indicar para darles más funcionalidad a nuestros elementos HTML. Esto indica a las tecnologías de asistencia, a los STT de voz o cualquier otro software que esté interactuando con esta web, más información de los elementos interactivos que tenemos en la web. Entonces en pantalla tenemos algunos de esos atributos y vamos a ver para qué sirven. Siguiente diapo. Bien. Área... Perdón. Sí, ¿ibas a decir algo, Patri? Sí, seguí, continúas porque pensé que ya habías terminado. El Area Level es como para proporcionar un elemento descriptivo. En este caso, por ejemplo, en un input colocamos una etiqueta label. En otros elementos, por ahí no tenemos esa facilidad de ponerle un label. Entonces podemos indicar el Area Level para poner esa etiqueta. O incluso por ahí queremos indicar algo que no queremos que vea, pero sí es ayuda para un usuario de lector de pantalla. Entonces en este caso utilizamos un Area Level, que es un atributo que le ponemos al elemento para que lea más información. El área extender indica si el elemento está contraído o expandido. Esto lo manipulamos vía JavaScript para decir, ahora el menú está expandido, ahora está contraído. Si ponemos en true o en false. El áreas spotput lo que hace es indicar si tiene un submenú. Cuando nuestro menú va a tener un submenú, con este atributo le decimos al lector de pantalla que este elemento del menú, que este ítem del menú tiene un submenú. El área selected indica que este ítem está seleccionado. Por ejemplo, si yo pulso y se me abre una nueva porción de pantalla para interactuar, yo tengo que saber en qué ítem del menú está seleccionado. Entonces podemos aplicarle el área selected para indicar ese elemento está seleccionado. Y el rol, esto como dijo Jime, en algunos casos nosotros ponemos divs. Y para el div le damos la funcionalidad que se permita hacer un clic para ir a otro elemento. Esto es una práctica que no está bien. Pero en cuestión de diseño, nuestro diseñador o nuestro UX dice, se tiene que ver así. Pero si usamos un botón de HTML, no se va a ver así. Entonces, ahí estamos en la contradicción. O hacemos un sitio aparte, o cómo mejoramos la accesibilidad de nuestro sitio para no tener que mantener dos sitios aparte. Lo más recomendable es que no se tenga dos sitios aparte, porque después es difícil de mantener, no está toda la funcionalidad, etcétera, etcétera. Entonces, si podemos unificar todo en un mismo sitio, aplicamos accesibilidad en un mismo sitio. Y entonces, en esos casos es donde aplicamos rol. Si este div se va a comportar como un botón, le podemos indicar que es el rol de este div va a ser un botón, y ahora el lector de pantalla va a leer ese texto como si fuera un botón, como si fuera un enlace, como si fuera un tab, etcétera, etcétera.
Entonces podemos indicar con el rol cuál es el rol de ese elemento. Pasemos a la siguiente diapo y arrancamos con modales. Perfecto. Bien. Bueno, vamos a definir en principio qué entendemos por modal, ¿no? Un modal es una ventana emergente que generalmente se usa para transmitir información importante. Lo que hace es tomar el foco en una sola tarea o en un mensaje. Y vamos a ver, a la siguiente diapositiva, vamos a ver algunos ejemplos de modal. Bien, ¿podrías hacerlo correr al video? Vamos a ver. Bueno, en este... Perdón. En este ejemplo, lo que podemos ver es que cuando se abre el modal, si prestaron atención a lo que explicó Jime, lo de las teclas de órdenes, en este caso estaban activadas, así que pudieron escuchar las teclas que presionaba para poder moverme cuando aparecía la ventana del modal. Pero lo que observamos es que si bien la ventana se abría y se podía navegar dentro de la ventana del modal, también podíamos recorrer la página que está por detrás y eso no es correcto porque en este caso teníamos solamente algunos elementos, pero imagínense que tenemos más elementos, una página más extensa y para llegar al foco del modal tal vez tendríamos que tabular muchas veces y claro, sería un poco engorroso poder llegar y hay que ver si la podemos llegar a cerrar también. Bien, bueno, este es uno de los ejemplos. Vamos a la siguiente diapositiva y vamos a ver el siguiente ejemplo. También presten atención. Bien, fíjense que acá lo que pasó, ¿no? Pudimos recorrer el modal y el modal no perdió el foco hasta que salimos de esa ventana de modal, presionamos el botón cerrar. Así que este es un ejemplo de un modal que está bien, digamos que se enfoca en lo que se tiene que enfocar y no pasaba por la página por detrás, digamos, ¿no? También pudieron escuchar las teclas de órdenes con las que me fui moviendo, así que es la forma en cómo nos podemos mover por los modales. También que pudimos leer la información y pudimos llegar y tomar el foco con los botones que contenía. Eso es importante también. Bien, vistos estos dos modelos, vamos a pasar a las características que tienen que cumplir los modales. Y tenemos que usar modales solamente cuando sea conveniente y no por una cuestión de que, bueno, queda lindo en la página que se nos abra una ventana, no. Tiene que tener un objetivo claro, como por ejemplo cuando enviamos un formulario para poder aceptar todo,
y que es un paso importante. O también cuando a veces nos pide permiso, no sé, de usar el micrófono, la cámara, lo que fuera, y eso también es algo importante. Entonces, en esos casos está bien porque tiene un mensaje, una tarea importante, clara, digamos, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, y vamos a ver algunas características que en líneas generales debieran cumplir todos los modales, ¿no? Tenemos que evitar que los modales se abran de forma automática, porque como les decía, muchas veces si se trata de un modal accesible podemos llegar a cerrarlo, pero muchas veces cuando no se cierran correctamente, no hay forma de cerrarlos correctamente, entonces estamos navegando por la página de atrás, sobre todo quienes usamos lectores de pantalla, a veces no nos damos cuenta porque el modal automáticamente se abre y no hay ningún aviso. Entonces evitar que se abran automáticamente, ¿sí? Eso es una de las primeras cosas a tener en cuenta. Después, para poder usar un modal, se recomienda usar la etiqueta nativa de HTML dialog, o en su defecto el rol dialog, ¿sí? Siempre recomendamos que sean las etiquetas nativas de HTML, pero en algunos casos, cuando se usa algún div, por ejemplo, bueno, tendríamos que marcarlo con el rol. Después, también es recomendable usar los atributos de ARIA, ARIA Labeled Bit, los leo así porque mi inglés es malísimo, y ARIA Described, que para añadir información del modal en sí. Esto lo que hace es transmitir a las tecnologías de asistencia información. Estos atributos ARIA están vinculados con otras etiquetas de texto que son las que va a leer el lector de pantalla, por ejemplo, cuando se abra el modal. Entonces nos puede leer el título, la frase o lo que quiere que hagamos, y bueno, eso nos va a dar un contexto de que en principio que el modal se abrió y qué es lo que tenemos que hacer en esa ventana, ¿sí? Luego lo que tenemos que hacer es que todo el contenido que está por detrás esté bloqueado, ¿sí? No tenemos que, el foco no tiene que pasar a la página que está por detrás. También otra de las recomendaciones es que cuando la ventana tiene controles como botones, se posiciona en el primero de esos controles, ¿sí? que el foco se posicione en el primero de esos botones, controles. Y otra de las recomendaciones también es añadir el atributo ARIA modal, tiene que estar en true. El uso de este atributo es en vez de usar el atributo ARIA hidden, y lo que hace es que el foco se mantenga en la ventana de modal, ¿sí? Que no aparezca, o sea, que no se mencione la página de atrás. Después, todo modal se tiene que poder cerrar con el botón de cerrar, ¿sí? En muchos casos vemos que aparece una etiqueta que solamente tiene una X, ¿sí? En ese caso, lo que tenemos que hacer es etiquetar
es ese botón donde solo aparece esa X con un botón cerrar, con un etiquetado que sea cerrar, para que esa información sea transmitida a las tecnologías de asistencia, por ejemplo, porque si no nos leería X y eso no nos dice mucho. O sea, podemos asociarlo en líneas generales, pero no es correcto. Y otro dato importante es que el foco tiene que volver al punto donde se lanzó el modal. Vieron en el segundo caso que cuando lo cerramos, volvió a leer el botón que presionamos para abrir el modal. Entonces, eso es correcto, ¿sí? Eso tendría que pasar siempre y no que me quede el foco en cualquier parte de la página. Bien, pasamos a la siguiente. Bien, las teclas para navegar dentro del modal son las que ya les había mencionado. Tenemos que usar la tecla Tab para poder avanzar por los controles, o Shift Tab para volver hacia atrás, digamos, hacer el movimiento inverso, y Escape para poder salir también. A veces lo presionamos, es correcto que con Escape salgamos del modal. Así que bueno, esas son las teclas para poder moverse. Una vez que salimos del modal, tenemos que volver a la página y estamos listos para poder seguir navegando. Así que bueno, pasamos a la siguiente diapo. Bien, vamos a hablar del testing. Sí, que vamos a pasar directamente a las conclusiones. Okay. Por el tema horario y creo que mejor porque el tema de que el testing todavía nos queda un rato y lo vamos a dejar para la clase que viene, así podemos tener una reflexión en ese tema testing y explicar un poco más sobre las herramientas, si no estamos muy jugados sobre la hora. Perfecto. Bien, me parece muy bien. Así que pasamos a la diapo pasamos a la diapo 33, ¿verdad? Estamos en la diapo 33 ya. Bien. Perfecto. Adelante, Jimena. Bien. Bueno, hoy fue una clase en la que tuvimos muchísima info, me parece, ¿no? Espero que esta información les haya servido para comprender un poquito más cómo los usuarios del lector de pantalla navegamos un sitio web, las cosas que tenemos, la información que recibimos y la información que necesitamos. Y creo que otra de las cosas muy importantes también que estuvimos charlando hoy fue el cómo empezar a crear estos componentes accesibles, que me parece también súper importante. Y para reflexionar, para quedarnos pensando y reflexionando sobre estas cosas, lo primero es pensar en que la accesibilidad web no es una funcionalidad y ninguna discapacidad es una elección. Y otra de las cosas importantes sobre la que tenemos que reflexionar es que la responsabilidad de generar, de crear un sitio web accesible, una aplicación accesible, no es solamente de los desarrolladores o de los testers, o la responsabilidad tampoco es no solamente de los usuarios que sepan o no sepan utilizar una herramienta de asistencia, sino también es de todos, de cada uno de nosotros, a los developers, los desarrolladores, los jefes de proyecto, la gente que hace interfaz de usuario, quienes generan el contenido también, porque ya vimos que las dificultades no están solamente en el código, sino también en el contenido, en todo, ¿no? Entonces, es una tarea de todos construir accesibilidad. Y no solo se trata de
no solo se trata de que los usuarios puedan acceder a tu sitio, los usuarios con discapacidad puedan acceder a tu sitio web. Se trata de que todos puedan acceder a tu sitio web. Y eso es lo que nosotros queremos dejarles hoy. Muchas gracias por escucharnos y por compartir este espacio. Si queda alguna pregunta más que nos escuchamos, así sacamos dudas, no sé si quedó algo de modales, menú, de NBA y de todo. Hoy tuvimos un par de accidentes y por eso se nos demoró un par de diapositivas, y me parece que la parte de testing es fundamental, por eso que preferí dejarlo para la próxima clase, para que lo podamos ver bien a profundidad, charlar y ver cada una de las herramientas. Y ya la próxima clase ya tenemos, nuestra próxima clase es el martes que viene, el martes 18. Ya es la última. Ahí vamos a terminar viendo ya a profundidad formularios, área y bueno, y toda la parte de testing. Así que tenemos muy sobrecargada también la última clase con todo el tema de desarrollo. No sé si queda alguna pregunta más. Bueno, sí, yo también quiero agradecerles a todos el estar, el mostrar el interés en esta temática que es muy importante. Así que bueno, tenemos unos minutitos por si queda alguna pregunta. Muchas gracias. Bueno, si no queda ninguna pregunta, nos encontraremos el martes que viene. Gracias, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Por acá todo bien, muchas gracias por todo. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta el martes. Hasta el martes. Chao, chao.